Mis padres pagaron la matrícula universitaria completa de mi hermano mientras yo trabajaba 3 empleos para pagar la mía, diciendo que las mujeres no necesitan títulos caros porque de todos modos se van a casar. Durante su graduación de la escuela de medicina, mi padre dio un discurso emotivo sobre invertir en el futuro de la familia, mientras yo servía café en el evento como uno de mis trabajos extras. Lo que no sabían era que en mi delantal llevaba el sobre que cambiaría sus vidas para siempre. La ironía era deliciosa. Ahí estaba yo, con mi uniforme de mesera, circulando entre los invitados de la ceremonia de graduación de mi hermano favorito Alejandro, mientras escuchaba a mi padre hablar sobre sacrificios familiares y decisiones inteligentes. Sus palabras resonaban por el salón lleno de doctores, profesores universitarios y familias acomodadas, todos aplaudiendo su sabiduría paternal. Invertir en Alejandro era la decisión correcta, decía con orgullo desde el podio, porque sabíamos que él aprovecharía cada peso gastado en su educación médica. La multitud asintió. Algunos me miraron con lástima mientras recogía platos sucios, sin saber que llevaba 5 años preparando este momento exacto. Soy Catalina Herrera, tengo 28 años, y durante toda mi vida fui la hija invisible en una familia que veneraba a su hijo varón. Desde pequeña escuché las mismas frases. Alejandro necesita concentrarse en sus estudios. El futuro de la familia depende de él. Las niñas deben aprender a ser buenas esposas. Mientras mi hermano favorito recibía clases particulares, campamentos de verano y todos los recursos imaginables, yo aprendí a trabajar desde los 14 años. La diferencia era abismal. Alejandro estudiaba medicina en la universidad privada más cara del país, con todos sus gastos cubiertos. Matrícula universitaria, apartamento cerca del campus, auto nuevo, mesada mensual generosa, libros, computadora de última generación y hasta dinero extra para salidas con amigos. Yo, por el contrario, conseguí una beca parcial para estudiar contaduría pública en una universidad estatal, pero tuve que completar el resto con mis trabajos múltiples. Mi rutina era agotadora. Por las mañanas trabajaba en una panadería desde las 5 hasta las 8, luego corría a clases hasta las 2 de la tarde. Después trabajaba en un restaurante hasta las 6, y por las noches daba tutorías de matemáticas hasta las 10. Los fines de semana hacía eventos como mesera para ganar dinero extra. Dormía 4 horas diarias promedio, pero logré mantener excelentes calificaciones. Mientras tanto, Alejandro vivía como príncipe. Sus redes sociales mostraban fiestas universitarias, viajes con amigos, restaurantes caros y toda la vida privilegiada que mis padres le facilitaban. Es importante que socialice con sus compañeros de medicina, justificaba mamá cuando yo cuestionaba sus gastos excesivos. Son contactos importantes para su futuro profesional. La gota que derramó el vaso llegó durante mi último semestre. Necesitaba $1,200 para un curso especializado en auditoría fiscal, requisito para graduarme con honores. Era una oportunidad única que me abriría puertas importantes en firmas contables prestigiosas. Junté valor y hablé con mis padres. Papá, mamá, necesito ayuda financiera por única vez. Les dije una noche después de cenar. Es para un curso que me garantiza trabajo inmediato al graduarme, con salario inicial de $2,000 mensuales. Mostré todos los documentos, las estadísticas de empleabilidad, los testimonios de egresados. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Catalina, ya discutimos esto. No tenemos dinero extra para tus caprichos académicos. Si realmente quisieras estudiar, habrías elegido algo más económico. Mamá asintió desde su sillón. Además, pronto te vas a casar con Rodrigo. ¿Para qué necesitas especializaciones tan costosas? La hipocresía me indignó. Literalmente 2 días antes habían comprado a Alejandro una motocicleta de $4,000 porque necesitaba transporte cómodo para sus prácticas hospitalarias. Su hermano favorito nunca había pedido nada. Simplemente asumía que todo le sería dado, y así era. ¿Y los $4,000 de la motocicleta de Alejandro? Pregunté con voz temblorosa. ¿Eso no era dinero extra? Papá finalmente me miró, con esa expresión de fastidio que tan bien conocía. Eso es diferente, Catalina. La motocicleta es una inversión en su carrera médica. Tu curso es un gasto innecesario en algo que probablemente nunca uses. Las mujeres no necesitan títulos caros porque de todos modos se van a casar. Esa noche lloré de rabia hasta quedarme dormida, pero también tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente busqué información sobre las finanzas familiares, aprovechando mis conocimientos contables y algunos contactos que había hecho durante mis trabajos múltiples. Lo que descubrí me llenó de una furia fría y calculada. Mis padres no solo tenían el dinero para mi curso, sino que habían estado mintiendo sobre su situación financiera real.
Papá ganaba mucho más de lo que admitía. Mamá tenía ingresos por rentas que nunca mencionaba. Y juntos manejaban inversiones por varios cientos de miles de dólares. Pero esto era solo el comienzo. Mientras investigaba más profundo, encontré información que haría temblar los cimientos de su mundo perfecto. Resultó que gran parte del dinero que gastaban en el hermano favorito provenía de fuentes que preferían mantener ocultas, especialmente de los abuelos maternos, quienes habían establecido un fondo educativo destinado para ambos nietos por igual. Durante meses, mientras fingía aceptar mi lugar de hija no favorecida, reuní evidencia sistemáticamente. Documentos bancarios, registros de transferencias, conversaciones grabadas discretamente, testimonios de familiares que conocían la verdad. Mi conocimiento en contaduría resultó invaluable para entender exactamente cuánto dinero habían desviado y cómo. La matrícula universitaria de Alejandro no era el único gasto que habían cubierto con fondos que legalmente me pertenecían parcialmente. También su apartamento, el auto, la motocicleta, las vacaciones, la ropa de diseñador, los gastos médicos privados y hasta las fiestas de cumpleaños extravagantes que le organizaban cada año. Calculé que durante los 6 años de carrera médica de Alejandro, habían gastado aproximadamente $250,000 solo en él. Mientras tanto, yo había trabajado hasta el agotamiento para financiar mi educación, viviendo con lo básico, rechazando oportunidades sociales y sacrificando mi salud por mantener mis empleos. Pero la revelación más impactante vino cuando encontré los documentos originales del fondo educativo. Los abuelos habían dejado instrucciones específicas. El dinero debía dividirse equitativamente entre Alejandro y yo, y cualquier uso diferente constituía una violación legal del testamento. Mis padres habían estado cometiendo fraude familiar durante años. La graduación de medicina de Alejandro se acercaba, y yo sabía que sería el momento perfecto para mi revelación. Durante semanas planifiqué cada detalle, asegurándome de tener toda la documentación legal en orden. También contacté discretamente a varios familiares clave, sembrando preguntas sutiles sobre la generosidad de mis padres con su hijo varón. La noche antes de la ceremonia, mientras planchaba mi uniforme de mesera para el evento, sonreí pensando en lo que vendría. Por última vez en mi vida serviría café y recogería platos mientras mi familia celebraba los logros de su hijo favorito. Pero esta vez, yo tendría la última palabra. El día de la graduación amaneció soleado. Llegué temprano al salón de eventos para prepararme con el catering. Mis compañeros meseros me conocían bien. Durante años había trabajado con ellos en diferentes celebraciones familiares, siempre discreta, siempre invisible, siempre sonriente mientras escuchaba comentarios despectivos sobre la hija que no pudo estudiar medicina como su hermano talentoso. Mientras organizaba las mesas y preparaba el servicio, observé a mi familia llegando en sus mejores galas. Alejandro lucía radiante con su toga de graduado, rodeado de compañeros que lo felicitaban. Mis padres caminaban orgullosos a su lado, presentándolo a todo el mundo como nuestro hijo, el doctor. Yo era solo parte del personal de servicio, prácticamente invisible para ellos. Durante la ceremonia oficial, mantuve mi compostura profesional sirviendo bebidas y aperitivos a los invitados. Escuché discursos sobre perseverancia, sacrificio familiar y el orgullo de ver crecer a los hijos. Cada palabra se sentía como una burla personal, pero sonreí y seguí trabajando. Luego llegó el momento del discurso de mi padre. Subió al podio con la confianza de quien nunca ha sido cuestionado y comenzó a hablar sobre las decisiones inteligentes que habían tomado como familia. Su voz resonaba llena de orgullo mientras explicaba cómo habían invertido sabiamente en el futuro y cómo algunos sacrificios valen la pena cuando se ven los resultados. Estamos aquí celebrando no solo a Alejandro, sino el triunfo de una familia que supo priorizar correctamente, declaró ante los aplausos. Invertir en su educación médica era la decisión correcta porque sabíamos que él aprovecharía cada peso gastado. La multitud asintió aprobatoriamente. Fue entonces cuando me acerqué discretamente a la mesa principal, donde estaban sentados mis abuelos maternos, algunos tíos y primos cercanos. Con una sonrisa de servicio, dejé discretamente copias de documentos específicos junto a sus platos, asegurándome de que fueran vistos solo por ellos. Sus expresiones cambiaron gradualmente mientras leían. El abuelo Eduardo fue el primero en comprender completamente lo que tenía en sus manos. Sus ojos se endurecieron cuando reconoció los extractos bancarios y los documentos del fondo educativo que él mismo había establecido para sus 2 nietos por igual. La tía Carmen, contador público como yo, fue la segunda en procesar la información.
Su rostro palideció cuando vio los cálculos detallados de cómo habían desviado sistemáticamente los fondos destinados a mi educación. Los números no mentían. Durante años, mis padres habían usado mi parte de la herencia para financiar exclusivamente los gastos universitarios de Alejandro. Mientras mi padre continuaba su discurso emotivo sobre sacrificios familiares, los documentos circulaban discretamente entre los familiares en la mesa principal. Las expresiones de shock y disgusto iban multiplicándose, pero nadie interrumpió la ceremonia. Aún no. Catalina, escuché que alguien me llamaba suavemente. Era mi primo Miguel, abogado especialista en herencias. Me hizo una seña discreta para que me acercara. ¿Esto es real?, susurró, señalando los documentos. ¿Realmente han estado usando tu fondo educativo para pagar todo esto? Asentí en silencio, señalando el sobre que llevaba en mi delantal. Tengo todo documentado. Cada transferencia, cada gasto, cada mentira. Durante 6 años me dijeron que no había dinero para mi educación, mientras gastaban $250,000 en él, usando fondos que legalmente me pertenecían por partes iguales. El abuelo Eduardo se levantó lentamente de su silla, con una expresión que no le había visto nunca. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos, pero su voz salió clara y firme cuando interrumpió el discurso de mi padre. Ricardo, dijo con autoridad, usando el nombre completo de papá como solo él podía hacerlo. Necesitamos hablar. Ahora mismo. Todos necesitamos hablar. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Mi padre se quedó congelado en el pódium, con el micrófono aún en la mano, claramente sin entender qué estaba sucediendo. Los invitados giraron sus cabezas confundidos, y Alejandro frunció el ceño desde su mesa de honor. «Papá Eduardo, ¿qué pasa?», preguntó mi madre acercándose con preocupación. «Es el momento del discurso de Ricardo. ¿No puede esperar?» «No», respondió el abuelo con una firmeza que cortó el aire. «Esto no puede esperar ni un minuto más. Catalina, ven aquí. Trae todo lo que tienes en ese sobre». Todos los ojos se fijaron en mí, mientras caminaba hacia el frente del salón. Por primera vez en mi vida, era el centro de atención en un evento familiar, pero no por los motivos que siempre había soñado. El sobre en mis manos contenía años de investigación, evidencia irrefutable de cómo habían traicionado mi confianza y robado mi futuro. «Señoras y señores», dije tomando el micrófono que mi padre había soltado, mi voz sorprendentemente firme. Antes de continuar celebrando, creo que todos deberían conocer la verdad sobre cómo se financió realmente la educación médica de Alejandro. Mi hermano favorito me miró con confusión desde su mesa. Mis padres intercambiaron miradas de pánico creciente. Y yo, finalmente, estaba lista para contar mi historia. «Y la verdad es que durante 6 años ustedes fueron testigos de una farsa», continué, mi voz amplificándose por todo el salón. Mientras yo trabajaba 3 empleos para pagar mi matrícula universitaria, mis padres gastaban $250,000 en la educación de Alejandro, dinero que no era completamente suyo. Saqué del sobre los documentos principales y los mostré a la audiencia. Este es el testamento de mis abuelos Eduardo y Carmen, estableciendo un fondo educativo de $500,000 para ser dividido equitativamente entre sus 2 nietos, Alejandro y yo. 50% para cada uno. Un murmullo de shock recorrió el salón. Alejandro se había puesto de pie, su toga de graduación arrugándose mientras procesaba mis palabras. «Espera, ¿qué estás diciendo, Catalina?» «Estoy diciendo que tu educación médica completa fue pagada con mi dinero también», respondí, manteniendo mi compostura profesional. «Cada peso de tu matrícula universitaria, tu apartamento, tu auto, tu motocicleta, tus gastos personales. Todo salió del fondo que nuestros abuelos dejaron para ambos por igual». Mi padre había bajado del pódium, su rostro rojo de humillación y furia. «Catalina, esto es ridículo. ¿Cómo te atreves a arruinar el día de tu hermano con estas fantasías?» «¿Fantasías?», repetí, sacando más documentos. «Aquí están los extractos bancarios mostrando las transferencias. Aquí están los recibos de todos los gastos de Alejandro durante 6 años. Y aquí está el documento legal que confirma que ustedes violaron los términos del testamento de los abuelos». El abuelo Eduardo tomó el micrófono de mis manos. Su voz tembló de emoción contenida cuando habló. «Hace 12 años, Carmen y yo establecimos ese fondo específicamente para garantizar que ambos nietos tuvieran las mismas oportunidades educativas. Dejamos instrucciones claras de que el dinero se dividiera equitativamente». Se dirigió directamente a mis padres. «Ricardo, Esperanza, confiamos en ustedes para administrar esos fondos justamente. En cambio, gastaron la parte de Catalina en darle lujos extras a Alejandro,
mientras la obligaron a trabajar hasta el agotamiento para pagar su propia educación. Mamá comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Papá, ustedes no entienden. Alejandro tenía más potencial, era más inteligente. Invertir todo en él era la decisión más sensata para la familia. ¿Más inteligente? Intervine, mi voz cortando el aire como un cuchillo. Alejandro terminó medicina con promedio de 78 sobre 100. Yo me gradué de contaduría con promedio de 95, trabajando jornadas de 16 horas diarias. ¿Quién demostró más potencial? La información cayó como bomba entre los invitados. Muchos de ellos eran académicos que entendían perfectamente las implicaciones de esas calificaciones. Alejandro había sido un estudiante mediocre, mantenido a flote por recursos ilimitados, mientras yo había sobresalido pese a las adversidades. Además, continué, tengo aquí las ofertas laborales que rechacé por falta de recursos. 3 firmas internacionales de auditoría me ofrecieron trabajos con salarios iniciales de $3,500 mensuales, pero requerían especializaciones que no pude costear. Mientras tanto, Alejandro aún no tiene trabajo confirmado después de 6 años de inversión total. El primo Miguel se acercó al micrófono. Como abogado especialista en herencias, puedo confirmar que lo que Ricardo y Esperanza hicieron constituye malversación de fondos fiduciarios. Es un delito grave que puede tener consecuencias legales serias. La atmósfera en el salón había cambiado completamente. Los invitados murmuraban entre sí. Algunos mostraban expresiones de disgusto hacia mis padres, otros miraban con nueva admiración hacia mí. La celebración de graduación se había convertido en un tribunal familiar público. Alejandro finalmente habló, su voz quebrada. Catalina, yo no sabía nada de esto. Papá y mamá nunca me dijeron que estaban usando tu dinero. Yo pensé que todo venía de sus ahorros. Lo sé, respondí, sintiendo por primera vez una pizca de compasión hacia mi hermano favorito. Tú también fuiste víctima de sus mentiras, Alejandro. Te enseñaron a esperar todo sin esfuerzo, a asumir que merecías más solo por ser hombre. Pero al menos ahora conoces la verdad. Mi padre intentó recuperar el control de la situación. Esto es una exageración. Tomamos decisiones familiares difíciles, pero todo lo hicimos pensando en el bien común. Alejandro va a ser médico, va a poder mantener a toda la familia en el futuro. ¿El bien común? Exploté finalmente, dejando salir años de frustración reprimida. Obligarme a trabajar hasta enfermarme mientras gastaban mi herencia en darle lujos a él, ¿era el bien común? Decirme que las mujeres no necesitamos educación porque nos vamos a casar era pensar en el bien común. Saqué mi teléfono y mostré las fotografías que había tomado discretamente durante años. Aquí está Alejandro en Cancún, durante vacaciones de primavera, mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar mis libros. Aquí está en su BMW nuevo, mientras yo caminaba 2 horas diarias porque no tenía dinero para transporte. Aquí está en restaurantes caros con amigos, mientras yo comía arroz con huevo 3 veces al día. Cada imagen era un puñal directo al corazón de la narrativa familiar. Los invitados podían ver claramente el contraste obsceno entre nuestras vidas, financiado por la traición sistemática de mis padres. La tía Carmen, hermana de mi madre, se puso de pie con expresión de asco. Esperanza, ¿cómo pudiste hacer esto? Catalina es tu hija también. ¿Cómo pudiste verla sufrir así mientras consentías a Alejandro con el dinero que no te pertenecía? Carmen, tú no entiendes. Sollozó mi madre. Teníamos que pensar estratégicamente. Los hombres tienen más oportunidades, más potencial de ingresos. Era la inversión más inteligente. ¿Inversión inteligente? Se burló la tía Carmen. Catalina ya está ganando más dinero que Alejandro con sus trabajos múltiples y especializaciones autodidactas. Mientras tanto, él sigue dependiendo de ustedes para todo. ¿Dónde está el retorno de esa inversión? Era cierto. Durante el último año, entre mis 3 empleos y las consultorías contables privadas que había desarrollado por las noches, estaba generando ingresos mensuales de casi $4,000. Alejandro, recién graduado, aún vivía en el apartamento que mis padres pagaban y dependía de su mesada. El doctor Ramírez, decano de la Facultad de Medicina y invitado de honor, solicitó el micrófono. En mis 30 años de carrera académica, he visto muchos casos de estudiantes financiados por sacrificios familiares. Pero nunca había presenciado algo tan éticamente cuestionable como esto. Se dirigió directamente a mis padres. Ricardo, Esperanza, lo que han hecho no solo es legalmente problemático, sino moralmente repugnante. Han saboteado el futuro de una hija brillante para mimar a un hijo mediocre. Y lo más grave es que lo justifican con prejuicios de género obsoletos.
Luego me miró con respeto. Señorita Catalina, su capacidad para sobresalir académicamente mientras trabajaba múltiples empleos demuestra un carácter y una inteligencia excepcionales. Cualquier institución se sentiría honrada de tenerla. Sus palabras fueron como bálsamo en heridas que había cargado durante años. Por primera vez en mi vida, un adulto respetado reconocía públicamente mi valor y mi esfuerzo, en lugar de minimizarlos o ignorarlos. Alejandro se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Catalina, yo no sabía. De verdad no sabía. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo compensarte por todo? Puedes empezar por independizarte completamente, respondí con firmeza. Consigue trabajo, paga tus propios gastos, deja de vivir como un príncipe mantenido. Y sobre todo, asegúrate de que esto nunca le pase a nadie más en nuestra familia. Mi abuelo Eduardo había estado hablando discretamente con Miguel durante varios minutos. Ahora se acercó al micrófono con expresión seria. Catalina, como albacea del Fondo Educativo, tengo la autoridad legal para rectificar esta situación inmediatamente. Sacó de su chaqueta un documento que reconocí como poder notarial. Voy a transferir inmediatamente $250,000 a tu cuenta personal. Es la cantidad que te corresponde del fondo original, más intereses acumulados durante estos años. La revelación causó un silencio absoluto en el salón. Mis padres se miraron horrorizados, comprendiendo finalmente las consecuencias reales de sus acciones. No solo habían sido expuestos públicamente, sino que ahora tendrían que enfrentar las implicaciones financieras y legales. Además, continuó el abuelo, Carmen y yo hemos decidido establecer un nuevo testamento que excluye completamente a Ricardo y Esperanza de cualquier herencia futura. Sus acciones demuestran que no son dignos de confianza para manejar recursos familiares. Mamá se desplomó en una silla, sollozando incontrolablemente. Papá se había quedado completamente rígido, su rostro alternando entre rojo de humillación y pálido de pánico. La magnitud de lo que habían perdido comenzaba a procesarse en sus mentes, pero yo no había terminado. Saqué del sobre un último documento que había preparado cuidadosamente. Hay algo más que todos deben saber, dije retomando el micrófono. Durante estos años de investigación, también descubrí otras irregularidades en las finanzas familiares. Mostré extractos bancarios y documentos fiscales. Mis padres han estado declarando ingresos menores en sus declaraciones de impuestos, ocultando las rentas que mamá recibe de 2 propiedades heredadas de la abuela paterna. Han evadido aproximadamente $50,000 en impuestos durante los últimos 5 años. El contador público que manejaba las finanzas de varios invitados se puso de pie alarmado. Eso constituye fraude fiscal grave. Las penalidades incluyen multas del 300% del monto evadido, más posible tiempo en prisión. La información final fue devastadora. Mis padres no solo habían robado mi herencia y mentido a la familia, sino que también habían estado cometiendo delitos fiscales graves. Su reputación social, que tanto valoraban, quedaba completamente destruida frente a toda su comunidad. Los invitados comenzaron a levantarse y salir del salón discretamente. Nadie quería seguir asociado con la celebración de una familia que había sido expuesta como fraudulenta y éticamente corrupta. En cuestión de minutos, el evento de graduación se convirtió en un éxodo silencioso. Alejandro se quitó su toga de graduación y se sentó pesadamente en una silla. ¿Qué va a pasar ahora, Catalina? ¿Qué va a pasar conmigo? Lo que debió pasar hace años, respondí. Vas a crecer, vas a asumir responsabilidad por tu vida, vas a trabajar para mantener tus propios gastos y pagar tus propias deudas. Tal como yo lo hice siempre. Me dirigí hacia la salida, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en toda mi vida. Pero antes de irme, tenía un último mensaje para mis padres. Mamá, papá, dije mirándolos directamente. Durante años me dijeron que las mujeres no necesitamos educación cara, porque de todos modos nos vamos a casar. Se equivocaron en todo. No solo demostré que merezco la misma educación que cualquier hombre, sino que la aproveché mejor que Alejandro pese a todos los obstáculos que me pusieron. Ahora tengo los recursos financieros para continuar mi educación al nivel que siempre merecí. Voy a obtener una maestría en auditoría internacional, voy a especializarme en detección de fraudes y voy a construir la carrera profesional que ustedes trataron de negarme. Mis palabras finales resonaron en el salón casi vacío, y cada vez que ayude a descubrir un fraude financiero, cada vez que proteja a alguien de ser robado por personas en las que confiaba, voy a recordar todo lo que me enseñaron sobre la importancia de la justicia. Salí del evento con la cabeza en alto por primera vez en años. Afuera me esperaba un futuro que por fin me pertenecía completamente. Los días siguientes
fueron un torbellino de actividad legal y financiera. El abuelo Eduardo cumplió su palabra inmediatamente, transfiriendo los $250,000 que me correspondían del fondo educativo. Pero las consecuencias para mis padres apenas comenzaban. Miguel, mi primo abogado, se encargó de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades fiscales. El fraude de impuestos que habían estado cometiendo durante años se convirtió en una investigación formal que congeló todas sus cuentas bancarias mientras las autoridades auditaban sus finanzas completas. La humillación social fue inmediata y devastadora. En una ciudad donde mi familia había construido su reputación sobre valores tradicionales y rectitud moral, la exposición de sus mentiras y fraudes los convirtió en parias sociales. Los mismos invitados que habían aplaudido el discurso de papá ahora evitaban cualquier asociación con ellos. El club social donde mamá había sido secretaria durante 10 años le pidió su renuncia. La empresa constructora donde papá trabajaba como supervisor inició una investigación interna sobre sus prácticas, especialmente después de que varios clientes comenzaran a cuestionar si había estado aplicando las mismas técnicas fraudulentas en su trabajo. Alejandro, por su parte, tuvo que enfrentar la realidad por primera vez en su vida. Sin el apoyo financiero parental, se vio obligado a conseguir trabajo inmediatamente como médico interno en un hospital público, ganando un salario básico que apenas le alcanzaba para cubrir gastos esenciales, el apartamento de lujo, el BMW, la ropa de diseñador, las salidas caras con amigos, todo desapareció de un día para otro. Su adaptación fue dolorosa pero necesaria. Por primera vez aprendió el valor real del dinero y del trabajo. Con mis recursos financieros restaurados, me inscribí inmediatamente en el programa de maestría en Auditoría Internacional que siempre había soñado. La Universidad de Barcelona me aceptó con una beca de excelencia académica que cubría el 70% de la matrícula, y yo pude costear fácilmente el resto. También dejé 2 de mis trabajos múltiples, manteniendo solo las consultorías contables privadas que más disfrutaba. Por primera vez en años tenía tiempo para estudiar sin el estrés constante de la supervivencia económica. La diferencia en mi calidad de vida fue inmediata y dramática. Pude mudarme a un apartamento decente, comprar libros nuevos en lugar de fotocopias, comer nutritivamente, dormir 8 horas diarias y dedicar tiempo a mi desarrollo profesional sin el agotamiento que había caracterizado mi vida universitaria. Mis calificaciones en la maestría fueron excepcionales desde el primer semestre. Los profesores notaron inmediatamente mi capacidad analítica desarrollada durante años de experiencia práctica en múltiples tipos de trabajo. Lo que otros estudiantes aprendían teóricamente, yo lo había vivido en carne propia. 6 meses después de la graduación de medicina de Alejandro, recibí una oferta laboral de una firma internacional de auditoría forense con sede en Londres. El salario inicial era de $6,000 mensuales, más beneficios completos y oportunidades de crecimiento acelerado. La ironía era perfecta. La empresa se especializaba en detectar exactamente el tipo de fraudes financieros que mis padres habían cometido. Mi experiencia personal los convertía en la candidata ideal para el puesto. Cuando le conté la noticia al abuelo Eduardo durante una cena familiar, sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. «Tu abuela Carmen estaría tan orgullosa», me dijo. «Siempre supo que tenías un potencial especial. Por eso insistió tanto en que el fondo educativo se dividiera equitativamente». El contraste con la situación de mis padres era brutal. Mientras yo prosperaba internacionalmente, ellos enfrentaban las consecuencias acumulativas de sus decisiones. La investigación fiscal había resultado en multas por $150,000, más intereses y penalizaciones que los obligaron a vender una de las propiedades rentales de mamá. Papá perdió su trabajo en la constructora después de que la investigación interna revelara irregularidades en varios proyectos. A los 55 años, tuvo que aceptar trabajos eventuales en construcción básica, ganando una fracción de su salario anterior. Mamá, por su parte, se vio forzada a buscar empleo por primera vez en 20 años. Su falta de experiencia profesional reciente la limitó a trabajos de medio tiempo en tiendas departamentales, una humillación particular para alguien que había basado su identidad en ser ama de casa de clase media alta. Su matrimonio también comenzó a deteriorarse bajo la presión. Las acusaciones mutuas sobre quién había iniciado el fraude educativo se convirtieron en peleas constantes. Papá culpaba a mamá por sus ideas ridículas sobre roles de género, mientras ella lo acusaba de ser demasiado cobarde para admitir sus propios prejuicios. Un año después de mi confrontación pública, regresé de Londres para una visita familiar. La diferencia era impactante.
Yo llegué en un vuelo de primera clase, vestida profesionalmente, con la confianza que dan el éxito merecido y el reconocimiento internacional. Mis padres, en cambio, se habían mudado a un apartamento pequeño en un barrio modesto, habían vendido el auto de lujo y trabajaban en empleos que apenas cubrían sus necesidades básicas. La transformación física también era notable. Se veían envejecidos, estresados, derrotados. Alejandro había madurado considerablemente durante ese año. El trabajo en el hospital público, aunque demandante y mal pagado, le había enseñado el valor del esfuerzo y la responsabilidad. Por primera vez en su vida había desarrollado genuina empatía hacia las personas que luchan por sobrevivir. Catalina, me dijo durante un almuerzo que él pagó con su salario de interno, nunca te voy a poder pagar todo lo que perdiste por mi culpa, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que viviste todos esos años. Sus ojos mostraban una humildad que nunca había visto antes. Trabajar 16 horas en el hospital, llegar a casa agotado, preocuparme por el dinero para gastos básicos. Ahora sé lo que significaba tu rutina universitaria, y sé que tú lo hacías mientras estudiabas y mantenías excelentes calificaciones. Lo importante es que aprendiste, le respondí sinceramente, y que nunca vas a permitir que algo así le pase a otra persona si está en tu poder evitarlo. Alejandro había roto su noviazgo con la chica superficial que salía con él por su supuesto estatus social, y ahora se relacionaba con una doctora residente que valoraba su trabajo y carácter por encima de su capacidad económica. Era evidente que las adversidades lo habían convertido en mejor persona. Mis padres, sin embargo, no habían mostrado cambios genuinos. Cuando me visitaron en el hotel donde me hospedaba, sus primeras palabras fueron quejas sobre lo injustamente que los habían tratado las autoridades y la familia. Todo esto se salió de proporción, se lamentó papá. Era una cuestión de administración familiar. No merecía tanto drama público. Y ahora todos nos tratan como criminales, agregó mamá. Como si fuéramos los únicos padres que han tenido que tomar decisiones difíciles sobre la educación de sus hijos. Su completa falta de comprensión sobre la gravedad de sus acciones me confirmó que había tomado la decisión correcta al distanciarme. No era solo el dinero robado, sino la mentalidad que permitía justificar esa traición lo que los hacía personas tóxicas para mi vida. La diferencia, les expliqué pacientemente, es que ustedes no tomaron decisiones difíciles, tomaron decisiones egoístas y fraudulentas, robaron mi herencia, mintieron durante años, cometieron fraude fiscal y arruinaron mi juventud por prejuicios machistas obsoletos. Pero fuiste exitosa de todos modos, protestó mamá. ¿No demuestra eso que teníamos razón sobre tu potencial? Su lógica retorcida era increíble. Fui exitosa a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Imaginen lo que habría logrado si hubiera tenido los mismos recursos que Alejandro desde el principio. Era una conversación circular. Después de 2 horas intentando hacerles entender la magnitud de su traición, me di cuenta de que genuinamente no podían o no querían comprenderlo. Algunas personas nunca aceptan responsabilidad por sus acciones destructivas. Me levanté para terminar la reunión. Les deseo suerte reconstruyendo sus vidas. Espero que las dificultades que están enfrentando les enseñen algo sobre las consecuencias de tratar mal a las personas. Pero ya no va a ser mi problema si aprenden o no. Catalina, me gritó papá mientras salía. ¿Vas a abandonar a tu familia para siempre? ¿No significamos nada para ti? Me detuve en la puerta sin voltearme. Ustedes abandonaron a su hija cuando decidieron robarle su futuro para consentir a su hijo favorito. Yo solo estoy reconociendo oficialmente lo que ustedes establecieron hace años. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. 5 años han pasado desde la graduación de medicina que cambió nuestras vidas para siempre. Hoy soy socia junior en la firma de auditoría forense más prestigiosa de Europa, especializada en detectar fraudes familiares y corporativos. Mi trabajo consiste literalmente en proteger a víctimas de exactamente el tipo de traición que yo viví. La ironía me resulta deliciosa cada día. Cada caso que resuelvo, cada fraude que descubro, cada familia que ayudo a obtener justicia, es una pequeña venganza contra todos los Ricardo y Esperanza del mundo, que creen que pueden robar a los vulnerables sin consecuencias. Mi apartamento en Londres refleja el éxito que siempre merecí, pero que tuve que conquistar por caminos mucho más difíciles de los necesarios. Desde mi ventana veo el Támesis mientras reviso casos de padres que han malversado fondos educativos, esposos que esconden bienes a sus esposas y hermanos que manipulan herencias familiares. Alejandro y yo mantenemos una relación cordial pero distante. Él ha construido una carrera respetable como médico especialista en pediatría
y se casó con la doctora residente que conoció durante su año de dificultades. Tienen un hijo pequeño al que educan con valores de equidad e igualdad que nuestros padres nunca nos enseñaron. Ocasionalmente recibo noticias sobre mis padres a través de familiares. Papá nunca recuperó estabilidad laboral después de los escándalos, y ahora trabaja como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial. Mamá limpia oficinas por las mañanas para complementar sus ingresos insuficientes. Se separaron definitivamente hace 2 años, después de que las tensiones financieras y las acusaciones mutuas hicieron insostenible su matrimonio. Viven en apartamentos pequeños en barrios diferentes, ambos amargados por las consecuencias de decisiones que aún no comprenden completamente. El abuelo Eduardo murió pacíficamente hace 1 año, pero antes de partir me aseguró que estaba orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Demostraste que la justicia existe, fueron sus últimas palabras para mí, y que las personas buenas pueden superar cualquier traición si mantienen su determinación. Sus palabras resuenan en mi mente cada vez que me levanto a trabajar en mi oficina londinense. En la pared tengo enmarcado el diploma de mi maestría en auditoría internacional, pagado con el dinero que mis padres trataron de robarme. Al lado cuelga una foto de mi graduación, donde aparezco sola pero radiante, sin necesidad de familia fraudulenta para validar mis logros. Hace 6 meses conocí a James, un investigador económico británico que admira mi trabajo y comprende mi historia sin juzgarme por haber distanciado de mi familia tóxica. Por primera vez en mi vida tengo una relación basada en respeto mutuo genuino, no en dinámicas de poder o expectativas de género obsoletas. Cuando le conté sobre mis padres y su traición, su reacción fue de indignación total por mi causa. «Lo que te hicieron es imperdonable», me dijo. «Cualquier padre que roba el futuro de una hija para consentir a un hijo no merece perdón ni segunda oportunidad». Su validación de mis decisiones me confirmó que elegí correctamente al priorizar mi bienestar sobre las expectativas familiares tóxicas. No todos los lazos de sangre merecen preservarse cuando incluyen traición sistemática y abuso emocional. La semana pasada recibí una carta de mamá que llegó a mi oficina después de rastrear mi dirección laboral. Era un intento patético de reconciliación, lleno de autocompasión y justificaciones. «Catalina, hemos sufrido mucho estos años», escribía. «Perdemos nuestro hogar, nuestros ahorros, nuestra reputación. ¿No crees que ya hemos pagado suficiente por nuestros errores? Somos tus padres. Merecemos una segunda oportunidad». No le respondí. Algunas traiciones son tan profundas que no merecen el beneficio del perdón, especialmente cuando los perpetradores aún no comprenden realmente la magnitud de su traición. En su lugar, esa tarde escribí un artículo profesional sobre fraudes educativos familiares, patrones de comportamiento y consecuencias legales. Fue publicado en la revista internacional de auditoría forense más prestigiosa del mundo, citando mi caso como ejemplo de las secuelas duraderas que estos crímenes tienen en las víctimas. El artículo ha sido referenciado en múltiples investigaciones académicas y ha ayudado a identificar casos similares en otros países. Mi experiencia personal se convirtió en herramienta profesional para proteger a otros de vivir traiciones familiares como la mía. Esta mañana, mientras revisaba mi agenda llena de casos internacionales y conferencias magistrales sobre detección de fraudes, sonreí pensando en aquella noche de graduación, cuando servía café mientras mis padres celebraban al hermano favorito con dinero que me habían robado. La chica agotada que trabajaba 3 empleos para pagar su matrícula universitaria, mientras escuchaba que las mujeres no necesitan educación cara, se convirtió en una especialista internacional que protege víctimas de exactamente ese tipo de mentalidad destructiva. Cada dólar que gano con mi trabajo honesto y especializado vale más que todos los lujos que mis padres desperdiciaron en Alejandro, usando fondos robados. Cada reconocimiento profesional que recibo brilla más que cualquier aplauso que hubieran podido darme en sus celebraciones familiares falsas. Y cada noche, cuando me acuesto en mi apartamento londinense ganado completamente por mi propio mérito, duermo con la conciencia tranquila de quien defendió su dignidad y construyó un futuro auténtico sobre los escombros de una familia que no supo valorarla. La justicia a veces llega lentamente, pero cuando finalmente llega, es absolutamente perfecta. Mis padres querían un hijo favorito que los mantuviera en su vejez, y obtuvieron un doctor endeudado que apenas puede mantenerse. Querían una hija sumisa que aceptara las migajas, y crearon una mujer poderosa que les demostró el costo real de subestimar a las personas equivocadas. En el mundo de la auditoría forense, tenemos un dicho: los números nunca mienten, y la justicia siempre equilibra los libros. Mis padres descubrieron que la aritmética de la traición
tiene su propio sistema de contabilidad y que las cuentas pendientes siempre se cobran con intereses acumulados. Actualización. 2 años después. La Conferencia Internacional sobre Fraudes Educativos Familiares, un análisis global, se llevó a cabo en el prestigioso Centro de Convenciones de Ginebra. Como ponente principal, me encontraba revisando mis notas finales cuando mi asistente me informó que había una solicitud de entrevista urgente de una periodista latinoamericana. Dice que es sobre un caso muy similar al suyo, señora Herrera. Me explicó Sara. Una familia en Colombia está enfrentando exactamente la misma situación que usted vivió. Los padres usaron el fondo educativo de la hija para financiar completamente los estudios de ingeniería del hermano favorito. La ironía me golpeó inmediatamente. 7 años después de mi confrontación familiar, mi historia se había convertido en un caso de estudio internacional que ayudaba a otras víctimas a identificar y combatir este tipo de fraudes familiares. Acepté la entrevista inmediatamente. María Elena Rodríguez, corresponsal de Noticias de Bogotá, llegó con una carpeta llena de documentos que me resultaron dolorosamente familiares, extractos bancarios mostrando transferencias inequitativas, registros educativos contrastantes y fotografías de estilos de vida dispares entre hermanos. Señora Herrera, comenzó María Elena, su artículo sobre fraudes educativos familiares ha inspirado a decenas de víctimas a buscar justicia, pero también ha expuesto que este problema es mucho más común de lo que imaginábamos. Me mostró estadísticas alarmantes. En los últimos 2 años, habían documentado más de 200 casos similares solo en América Latina. Familias que robaban fondos educativos de las hijas para financiar carreras más importantes de los hijos varones, justificando la traición con los mismos argumentos machistas que había escuchado toda mi vida. El caso de Colombia es particularmente similar al suyo, continuó. Andrea Gutiérrez trabajó como mesera y cajera durante toda su carrera universitaria, mientras sus padres gastaron su herencia completa en darle lujos a su hermano durante medicina. Cuando ella los confrontó, le dijeron exactamente las mismas palabras. Las mujeres no necesitan títulos caros porque de todos modos se van a casar. La historia de Andrea era como mirar un espejo del pasado. Padres machistas, hermano favorito, mimado hasta la mediocridad, hija brillante forzada a la supervivencia económica extrema, y una familia que consideraba esta dinámica completamente normal y justificable. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, pregunté inmediatamente. Necesitamos que testifique como experta en el caso legal que Andrea está presentando contra sus padres. Su experiencia y reconocimiento internacional podrían ser la diferencia entre ganar y perder el juicio. Acepté sin dudarlo. Una semana después volé a Bogotá para conocer personalmente a Andrea y revisar los detalles de su caso. La reunión se llevó a cabo en el bufete de abogados que había aceptado representarla pro bono después de leer mi artículo académico. Andrea tenía 26 años, la misma edad que yo cuando confronté a mis padres. Era contadora pública como yo, había trabajado múltiples empleos como yo, y había sobresalido académicamente pese a las adversidades como yo. Pero a diferencia de mí, ella había descubierto la traición antes de que fuera demasiado tarde para recuperar la totalidad de su herencia. Cuando leí su historia por primera vez, me confesó Andrea con lágrimas en los ojos, sentí que alguien finalmente entendía lo que he vivido. Mis padres me han hecho sentir culpable durante años por ser egoísta, y no entender que Diego necesitaba más apoyo por ser hombre. Su hermano Diego había estudiado ingeniería industrial en una universidad privada exclusiva, con todos los gastos pagados incluyendo apartamento de lujo, auto nuevo, viajes de estudio internacionales, y una mesada generosa que le permitía vivir mejor que muchos profesionales ya establecidos. Andrea, mientras tanto, había estudiado contaduría en una universidad pública, mientras trabajaba turnos nocturnos limpiando oficinas y fines de semana en restaurantes. Sus calificaciones eran excepcionales, pero sus oportunidades estaban limitadas por la falta de recursos para especializaciones o maestrías. Lo más doloroso, continuó Andrea, fue descubrir que mis abuelos maternos habían dejado un fondo específico para que Diego y yo tuviéramos las mismas oportunidades educativas. $120,000 para ser divididos equitativamente entre los 2 nietos. Los documentos que revisé confirmaban la traición familiar. Los padres de Andrea habían gastado aproximadamente $80,000 en la educación de Diego, usando no solo su parte del fondo, sino también robando sistemáticamente la porción que correspondía a Andrea. Durante mi estadía en Bogotá, trabajé intensivamente con el equipo legal de Andrea para preparar el caso. Mi testimonio como experta internacional en fraudes educativos familiares sería crucial para establecer el precedente legal que este tipo de traición merecía consecuencias serias. El juicio se celebró 3 semanas después en un tribunal que estaba completamente lleno.
La prensa había seguido el caso intensivamente después de que mi participación como testigo experta generara atención internacional sobre el problema de los fraudes educativos familiares. Cuando subí al estrado para testificar, pude ver a los padres de Andrea sentados con la misma expresión de indignación fingida que recordaba también en los rostros de mis propios padres. La sensación de déjà vu era abrumadora pero también empoderante. Su honor, comencé mi testimonio. Los fraudes educativos familiares representan una de las formas más insidiosas de abuso financiero porque utilizan el amor familiar como máscara para justificar traiciones devastadoras. Expliqué detalladamente cómo estos casos siguen patrones predecibles. Padres que priorizan la educación de hijos varones usando fondos que pertenecen equitativamente a todos los hijos, justificando la traición con argumentos machistas sobre potencial de ingresos y roles de género tradicionales. El daño causado, continué, va mucho más allá de la pérdida financiera. Las víctimas experimentan trauma psicológico duradero, pérdida de oportunidades educativas críticas y daño permanente en las relaciones familiares basado en traición sistemática de la confianza. Durante mi testimonio, presenté evidencia estadística mostrando que las mujeres víctimas de fraudes educativos familiares tienen tasas de éxito académico superiores a los hombres beneficiados por estos fraudes, demostrando la irracionalidad económica de las decisiones discriminatorias. En mi investigación internacional, expliqué, he documentado que el 78% de las mujeres víctimas de fraudes educativos familiares obtienen calificaciones superiores y logran mayor éxito profesional que los hermanos favorecidos, cuando finalmente acceden a recursos educativos equitativos. El testimonio de Andrea fue devastador en su simplicidad y honestidad. Con voz firme pero emocionada, describió años de agotamiento extremo trabajando para financiar su educación, mientras veía a Diego despilfarrar recursos que parcialmente le pertenecían. Nunca pedí más que mi hermano, declaró Andrea. Solo pedí lo mismo. La misma oportunidad, el mismo apoyo, la misma confianza en mi potencial. En cambio, me robaron mi herencia y me dijeron que debería estar agradecida por las migajas. Los padres de Andrea intentaron la misma defensa patética que había escuchado de los míos. Decisiones familiares difíciles, inversión estratégica en el hijo con más potencial, amor expresado a través de sacrificios por el bien común. Pero esta vez, a diferencia de mi confrontación familiar, había un juez imparcial evaluando la evidencia legalmente. No podían manipular la narrativa ni esconderse detrás de dinámicas familiares tóxicas. El veredicto fue contundente y satisfactorio. El juez ordenó la restitución inmediata de $60,000 a Andrea, más intereses acumulados y daños punitivos. También estableció un precedente legal clasificando los fraudes educativos familiares como delitos de abuso financiero con penalidades criminales. Este tribunal, declaró el juez en su sentencia, no puede tolerar que padres roben el futuro de sus hijas para mimar a sus hijos, especialmente cuando estos robos se justifican con prejuicios de género arcaicos que nuestra sociedad ha rechazado legalmente. La victoria de Andrea resonó internacionalmente. Su caso se convirtió en precedente legal que fue citado en tribunales de México, Argentina, Chile y Perú, donde otras víctimas estaban presentando demandas similares contra padres fraudulentos. 6 meses después del juicio, recibí una invitación para dirigir el primer Instituto Internacional de Protección contra Fraudes Educativos Familiares, con sede en Londres pero con operaciones en América Latina, Europa y Asia. El instituto se enfoca específicamente en identificar, documentar y perseguir legalmente casos donde padres malversan fondos educativos destinados equitativamente para todos sus hijos. También proporciona apoyo legal gratuito a víctimas que no tienen recursos para confrontar a sus familias fraudulentas. Durante la ceremonia de inauguración del instituto, tuve el honor de anunciar que Andrea Gutiérrez había sido seleccionada como directora regional para América Latina. Su experiencia personal combinada con sus habilidades contables la convertían en la candidata perfecta para liderar esta iniciativa. Es profundamente satisfactorio, declaré durante mi discurso inaugural, convertir nuestras experiencias de traición familiar en herramientas profesionales que protegen a otras víctimas de vivir lo que nosotras vivimos. El instituto ha procesado exitosamente más de 150 casos en sus primeros 18 meses de operación, recuperando más de $12 millones en fondos educativos robados y estableciendo precedentes legales en 15 países diferentes. Cada caso exitoso me recuerda por qué valió la pena confrontar a mis padres aquella noche en la graduación de Alejandro. La justicia personal se ha transformado en justicia sistémica, que protege a víctimas futuras de experimentar traiciones familiares similares. Anoche, mientras revisaba los informes anuales del instituto desde mi oficina londinense,
reflexioné sobre la trayectoria extraordinaria que comenzó con una joven agotada, sirviendo café en la celebración de su hermano favorito. La chica que una vez creyó que su dolor era único y aislado, ahora dirige una organización internacional que ha demostrado que los fraudes educativos familiares son una epidemia global que requiere intervención legal sistemática. Y cada noche, cuando me duermo en mi apartamento ganado completamente por mérito propio, sonrío pensando en todas las Andrea Gutiérrez del mundo que ya no tendrán que enfrentar solas las traiciones de familias que no las valoraron correctamente. La justicia, descubrí, es mucho más dulce cuando se multiplica